Parece estar inclinada, su tapa mal encajada. El pequeño cuenco de aceitunas está pintado de frente, mientras que el cuenco grande de jengibre está visto ligeramente desde arriba. Esta sensación de perspectiva múltiple, que sutilmente subraya todas sus obras, sería tomada y ampliamente desarrollada por los pintores de la generación que seguiría a la de Cézanne. Aquí es donde aparecen premoniciones de la perspectiva múltiple de los cubistas. Era uno de los aspectos de la obra de Cézanne que más excitó a los cubistas. Creo que si alguien le hubiese preguntado a Cézanne, ¿te das cuenta de que estás usando perspectivas múltiples? Él hubiese dicho, ¿pero qué dices? O algo así, diría que no es cierto. Cézanne continuamente estaba diseccionando la tradición artística para poder recomponerla más tarde. Estaba creando una nueva forma de pintar no sometida a las leyes que habían sido dadas por hechas durante los últimos 400 años. Aunque era admirado por unos cuantos artistas, seguía sin obtener el reconocimiento de un público mayoritario. Algo que contrastaba marcadamente con la situación de su amigo de la infancia, Zola, quien durante esta época se había convertido en un escritor tan famoso como adinerado. Zola compró una propiedad en Meudon, a las afueras de París, donde Cézanne le visitaba e iba a pintar. Hasta ese momento, Cézanne había contado con el apoyo moral y ocasionalmente financiero de Zola, pero esa relación estaba empezando a desmoronarse. Zola era un vividor. Disfrutaba desempeñando el papel de anfitrión excéntrico. En Meudon reunía a las figuras más relevantes de los panoramas artísticos, literarios y políticos. Cuando Cézanne visitaba a Zola en Meudon, siempre se sentía fuera de lugar durante las ceremonias y reuniones. Acentuaba su aspecto de campesino, vistiendo una camisa manchada de pintura y se limpiaba las manos con la ropa. El alejamiento definitivo de Zola llegó cuando éste publicó su novela Amor en 1886. El libro retrataba el mundillo artístico parisino. Su protagonista era un artista sin éxito llamado Claude Lantier. La inutilidad de Lantier en la novela a la hora de relacionarse con las mujeres era un claro reflejo de las primeras experiencias de Cézanne. Cuando Zola escribió Amor, inmediatamente le mandó una copia dedicada a Paul Cézanne, quien tras leer el libro se lo tomó muy mal y le mandó a Zola una pequeña nota felicitándole. Eso es lo que consideramos como el tajo final de la ruptura. Cézanne cada vez se sentía más apartado de Zola, tanto en su forma de vivir como en sus pensamientos, y usó el libro como pretexto para desligarse de él de una vez por todas. Cézanne jamás volvió a hablar a Zola. El mismo año en el que fue publicado el libro, el padre de Cézanne murió, dejándole en herencia el hogar familiar junto a una fortuna considerable. Ya era libre para perseguir sus obsesiones y, consecuentemente, se alejó cada vez más de todo contacto con la humanidad. A finales de la década de los 80, Cézanne se había apartado por completo del impresionismo diciendo: «El impresionismo ya no es necesario, es una estupidez». Seguía practicando el hábito impresionista de pintar al aire libre, cara a cara frente a la naturaleza, pero cada vez buscaba localizaciones más dramáticas y significativas, como la cantera de Vibemü, cerca de Aix, para poder expresar sus sentimientos. El arte armoniza paralelamente con la naturaleza, solía decir. No solo trata de observar y copiar, sino también sentir. Buscaba profundidad y permanecía en un mundo donde cada vez le era más difícil vivir. No cometió el mismo error que cometieron otros, que han usado su nombre en vano. Al observar la naturaleza, una obra de arte, tarde o temprano, acaba por aparecer. Cézanne era un pintor, no un narrador. Jamás intentaba, de ninguna manera descriptible por nosotros, reflejar la naturaleza. Él construía la naturaleza de nuevo. Se dio cuenta de que la pintura no es un medio representativo, aun cuando se usa con fines representativos.
Cézanne quiso producir, y de hecho las produjo en abundantes cantidades, obras artísticas paralelas a la vida misma, que la reflejasen, pero que a la vez fuesen infinitamente más importantes. Hoy en día resulta difícil creer que Cézanne no expusiera individualmente hasta la edad de 56 años. Esto ocurrió en París en 1895 gracias a los esfuerzos de Ambroise Vollard, un representante artístico que había conocido la obra de Cézanne a través de Renoir. Cézanne le mandó a Vollard 150 lienzos que fueron exhibidos según las modas de la época, con las paredes atestadas de obras. Para Cézanne, que había sido insultado y rechazado durante la mayor parte de su vida por el aparato artístico parisino, el éxito de la exposición fue demasiado poco y llegó demasiado tarde. Ni siquiera se molestó en estar presente. Pero ahora Cézanne era considerado como un nuevo tipo de artista, uno al que no le importaba su reputación. Esto alimentó la leyenda de Cézanne, el artista rebelde, y después de la exposición, las nuevas generaciones de pintores comenzaron a peregrinar hasta Aix para poder conocer al ahora famoso recluso. Los pintores jóvenes se acercaban a él y él les daba la bienvenida. Aunque era famoso por ser una persona amarga y recluida y alejada del mundillo artístico de su tiempo. Él les decía a estos jóvenes pintores: llegué demasiado pronto, ahora es cuando debería haber llegado. Yo he sido la prehistoria de un nuevo arte. La gente ni siquiera sabía ya si seguía vivo o muerto. Era como subir la montaña para ir a ver al gran sabio, y la gente empezó a inventarse esta figura santa, profética y enigmática para satisfacer sus propias ansias. Desde entonces esta especie de neblina, este misterio, comenzó a rodearle. El hombre sobre su montaña, el excéntrico de Aix, etcétera, etcétera. Cézanne volvió a la Iglesia Católica, pero su nueva piedad no mejoró demasiado su célebre mal humor. Seguía insultando a todo aquel que le rodeaba, incluyendo a los habitantes de Aix. Sentía un menor antagonismo hacia los trabajadores y los viejos del pueblo. Decía que admiraba a aquellos que habían llegado a ancianos sin cambiar sus costumbres, abandonándose a las leyes del tiempo. Observaba las partidas de cartas en los cafés, y estas observaciones originarían algunos de sus cuadros sobre la vida cotidiana más tiernos y monumentales. Pagaba a los campesinos para que le sirviesen como modelos para estas célebres, atmosféricas y excelentemente compuestas escenas. Lo más sorprendente de los jugadores de cartas de Cézanne es la increíble pasividad de la que gozan las figuras. Su solidez, su introspección, su intensa concentración sobre las cartas que sostienen en las manos, como si no tuvieran noción de lo demás. No se ve ningún tipo de interacción dinámica tomando lugar entre ellos. Parecen estar absorbidos por ellos mismos. Hay algo casi cabalístico, algo muy solemne y misterioso sobre cómo transforma esta escena, que tan fácilmente podría ser trivializada, en algo tan sumamente dignificado y misterioso. Hay una especie de dimensión religiosa, o por lo menos espiritual, en su visión de una partida de cartas. A Cézanne, que con la edad se volvió cada vez más solitario, lo que mayor placer le producía era pintar a campesinos anónimos. Creo que porque, en parte, admiraba su honestidad, su valor y su capacidad de resignación. Era algo que percibía en ellos. En particular, formó cierto vínculo con su viejo jardinero, llamado Vallier, y le utilizó como modelo en muchas ocasiones. Es extraño, pero creo que de alguna forma Vallier se convirtió en su alter ego en la vejez. Sospecho que no hablaban demasiado entre sí, pero parecen comulgar juntos de alguna manera. Creo que Cézanne veía una especie de grandiosidad bíblica en el viejo jardinero, con sus manos carcomidas y su rostro curtido.
Creo que Vallière se convirtió para él en una especie de símbolo, en una especie de identificación del hombre con la tierra, con la naturaleza. En 1901, Cézanne construyó un nuevo estudio en Le Louvre, a las afueras de Aix. Por entonces, su madre ya también había muerto. Trabajaba aislado, alejado de Hortense y de Paul, que vivían en París, y sin ningún tipo de aprecio por el arte de sus contemporáneos, a los cuales, según él, detestaba. La carretera que va al norte desde Le Louvre lleva al lugar donde Cézanne pintó algunas de las más dramáticas e impactantes vistas del Mont Sainte-Victoire. Las 11 últimas versiones fueron pintadas durante un periodo de 4 años. Son algunos de sus cuadros más abstractos, con la tierra, la montaña y el cielo unidos dentro de una sola estructura sólida.